Ahora sí, damas y caballeros, vamos a dar inicio a la ceremonia de inauguración de la Convención de Seguros 2017. Este acto de instalación se transmite vía streaming a través de la página web de Fasecolda, www.fasecolda.com, para todas aquellas personas interesadas en seguir los momentos más importantes de la Convención de Seguros 2017. Saludamos desde el Salón Bolívar del Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena de Indias a todas aquellas personas que en este momento se encuentran conectadas. Para hacer la apertura de este evento, invito, ya se encuentra conmigo aquí, el doctor Jorge Humberto Botero, presidente ejecutivo de Fasecolda. Adelante. Quítame el computador, sí. Y quítame el micrófono. Bueno, ante todo quiero agradecer la presencia de quienes están en el recinto. Los que están afuera o en el bar no califican para la rifa del BMW que tenemos prevista. Agradecerles a todos el esfuerzo de venir. En realidad, las dificultades del transporte han hecho compleja la venida hasta Cartagena, de modo que me alegra mucho verlos a todos acá. Quiero saludar muy especialmente al representante de la Cámara, Didier Burgos, quien nos acompaña en representación del Congreso. Es uno de nuestros buenos amigos del Congreso y siempre se interesa por los temas del sector. Agradecer a Luis Fernando Mejía, quien desgraciadamente tuvo que regresar a Bogotá, su magnífica presentación sobre la economía y sobre los problemas de productividad que tenemos que seguir afrontando. Saludar a Felipe Lega, director de la Unidad de Regulación Financiera, a Juliana Álvarez, directora de la Banca de las Oportunidades, socia nuestra en tantos proyectos de interés social en el mundo asegurador, a nuestro superintendente de seguros, Oscar Martínez. El superintendente Jorge Castaño llegará más tarde, no pudo llegar antes. Bueno, expresar mi gran gratitud a Alfonso Gómez Méndez, una figura notable del mundo del derecho y de la política colombiana, quien será el orador de cierre y por consiguiente principal de este evento. Expresar mi gratitud a Alberto Carrasquilla, gran ministro de Hacienda del presidente Uribe y colega nuestro en tareas de gobierno. Saludar a Juan Enrique Bustamante, presidente de mi junta directiva y compañero en tantas luchas. Sandra Solórzano, vicepresidente de nuestra junta. A todos los presidentes de las compañías de seguros, a los funcionarios de las compañías que nos acompañan, a los integrantes de los medios de comunicación que con tanto talento y devoción cubren estos eventos desde hace tantos años. Bueno, y a todos ustedes dar mi gratitud. En el periodo comprendido entre 2012 y 2015, la economía colombiana creció a una tasa media anual del 4.6%. Un crecimiento elevado durante un periodo tan largo produjo notables resultados sociales. La pobreza cayó del 50% de la población al 28%. La clase media pasó de representar el 16% de la población al 31%. De esto hablábamos sotto voce con Alfonso. La población vulnerable ante situación de deterioro severo de la economía, si bien también ha disminuido, todavía representa casi el 40% de la población. La población vulnerable, el gran reto, evitar que caigan de nuevo en la pobreza. Resultados como estos se registraron en buena parte de los países de la región. Ellos, al igual que nosotros, manejaron de manera prudente la política macroeconómica y todos pudimos aprovechar, unos más, otros menos, el viento de cola de una economía mundial en auge, jalonada por la demanda china de materias primas.
El problema, mis queridos amigos, es que esas condiciones favorables ya no existen. Las exportaciones colombianas se redujeron a la mitad en un breve lapso, generando ajustes drásticos en la balanza de pagos, las cuentas fiscales y el tipo de cambio. En parte por el impacto de la sequía del año pasado, por primera vez en muchos años la inflación creció por encima del corredor definido por la autoridad monetaria. Por fortuna, la nave ya no surca aguas turbulentas. Gracias a los esfuerzos coordinados del Gobierno y del Banco de la República, como bien lo anotaba Luis Fernando Mejía en su presentación. El problema ahora es otro. Navegamos con excepcional lentitud. Sería una gran hazaña que la economía crezca este año a la tasa del 2%. Las previsiones para las siguientes anualidades no son mejores. Para poder recuperar la senda de crecimientos altos y de mejorías sensibles en el bienestar social, tenemos que superar dos problemas centrales. El primero consiste en la preservación de la autosuficiencia petrolera en un contexto de precios relativamente bajos. Según la Contraloría General, si se mantiene la actual dinámica de pérdida de las reservas probadas de crudo, a partir de 2021 tendríamos que importar petróleo en volúmenes crecientes. Regresaría en tal hipótesis el país a una situación que ya vivió durante buena parte del siglo pasado. La crónica escasez de recursos en moneda extranjera para financiar importaciones de materias primas y de bienes de capital. El segundo gran reto, lo decía Luis Fernando en su presentación, es la baja productividad del trabajo nacional. Un solo dato muestra la magnitud del problema. La productividad laboral de un trabajador colombiano es en promedio el 23% de la productividad horaria de un trabajador en los Estados Unidos. En consecuencia, y salvo en aquellos productos en los que tenemos sólidas ventajas competitivas, las flores, por ejemplo, tenemos serias dificultades para competir en los mercados internos y de exportación. Mejorar la productividad tiene que ser entonces un paradigma orientador de las acciones del actual gobierno y, por supuesto, del próximo. El portafolio de medidas indispensables para superar esta falencia es múltiple. Tiene que ver con la calidad de la regulación en muchos sectores, la solución de la rampante inseguridad jurídica, la calidad de la educación, la infraestructura vial y la informalidad laboral, flagelo que afecta al 60% de la población ocupada. Justo es, sin embargo, reconocer los avances logrados por el gobierno actual, sobre todo en estos dos últimos campos. Anhelamos que las dificultades que se han presentado en la ambiciosa agenda de infraestructura en curso se resuelvan pronto. De nuevo pongo de presente que la industria aseguradora nacional, junto con el importante grupo de reaseguradoras que atienden el mercado colombiano, están listas para continuar ofreciendo las coberturas que se requieren en las distintas fases de los proyectos de infraestructura vial. Para decirlo de una manera simple, el país debe desactivar con prontitud dos bombas sociales de excepcional peligrosidad. De un lado, es bajísima la capacidad del sistema pensional para ofrecer pensiones decentes a quienes llegan a la ancianidad. De otro, el gravamen que a las finanzas públicas impone el pago de las pensiones hoy exigibles, que es realmente colosal. Recordemos algunas cifras. En la actualidad, solo el 23% de la población en edad de jubilación recibe una pensión. Las proyecciones indican que si no se soluciona el problema, para el 2050 apenas el 19% de los colombianos, doctor Didier, tendría acceso a una pensión. Los costos fiscales del sistema pensional, la otra dimensión de la bomba, también son descomunales y tienden a crecer, pues el agotamiento de las reservas en el régimen de prima media obliga a cubrir las mesadas pensionales con ingresos presupuestales. Para 2018, el proyecto de presupuesto general de la Nación asigna una partida de 41 billones de pesos a este rubro,
cifra superior, atérrense ustedes, a los renglones de inversión, educación y salud. Es claro, por lo tanto, que el excesivo gasto en pensiones comprime la capacidad de atender otras demandas sociales prioritarias. A través de la Comisión del Gasto en Buena Hora creada por el Gobierno Nacional, entendemos que se dejarán planteados los hitos de una inaplazable reforma que analizaremos en detalle. De otro lado, sabemos que los candidatos a la presidencia de la República, que nos acompañarán el viernes, buena parte de ellos, tienen sumo interés en prepararse para plantear una reforma que, como suele suceder, generará complejos debates dadas las pasiones ideológicas que suelen rodearla y la circunstancia adicional de que sus muy importantes beneficios son de largo plazo, no así los costos que deben asumirse por las actuales generaciones. Estamos disponibles para esas discusiones que vendrán en los próximos meses, seguramente de manera intensa. Quiero ahora referirme a la seguridad vial. Alberto Carrasquilla lo tocó, pero yo quiero retomarlo, que es una calamidad pública en realidad que el país ignora. La teoría económica indica que la existencia de seguros obligatorios se justifica para amparar contingencias dañinas que sobre terceros pueden generar individuos u organizaciones que, aunque actúan en pos de un beneficio legítimo, carecen de recursos suficientes para cubrirlas, esas contingencias, bien sean esos recursos propios o provenientes de contratos de seguros. Se crea entonces una falla de mercado que la regulación debe resolver. Por esta razón existe el seguro obligatorio de accidentes de tránsito que atiende los gastos en salud que su ocurrencia suscita. Es menos desarrollada la teoría recíproca, la de las fallas de la regulación, que son precisamente en nuestro sentir las que tienen este producto en una situación crítica. Pero antes de reseñarlas, es indispensable conocer la magnitud del problema. Las cifras oficiales indican que en 2016 se registraron 52.536 víctimas de accidentes de tránsito entre fallecidas y heridas, con una reducción del 0.3% respecto del año anterior. Estas cifras son incorrectas. La realidad es que, de acuerdo con la información que proveen las compañías de seguros, con base en las reclamaciones que reciben en sus ventanillas por concepto del SOAL, las víctimas fueron 700.000 en ese mismo periodo, con un aumento anual del 4.8%. Esto significa una diferencia de 13-1 entre las cifras reales que se detectan en las ventanillas del sector asegurador y las que divulga el Gobierno Nacional. Corregir esta falla por sí sola implicaría que tendríamos un grado mayor de conciencia sobre una problemática tan grave como la de la accidentalidad vial. La creciente tasa de accidentalidad vial está relacionada con los cambios en la composición del parque automotor, Alberto lo señalaba. Las motos, que aportan el 88% de las víctimas de accidentes de tránsito y que obviamente son más vulnerables que otros vehículos, pasaron de 2.4 a 7.5 millones de unidades en los últimos 10 años. La gravedad de la accidentalidad vial es tal que, según la Organización Mundial de la Salud, en Colombia fallecen por esta causa 16.8 personas por cada 100.000 habitantes, lo que nos ubica en situación similar a las de India, Nepal o China. Deberíamos todos preguntarnos qué están haciendo mejor otros países de la región como México, Chile o Argentina, que registran menores tasas de mortalidad y de accidentalidad vial. Ahora bien, hay un conjunto de causas que contribuyen a este resultado que es ciertamente deplorable. Primero, la precariedad de la política en materia de seguridad vial. Después de la eliminación del Fondo de Prevención Vial
y de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2013, pasaron varios años antes de que esa agencia estatal entrara en funcionamiento. Estas demoras dejaron al país sin una política pública, entre otras razones porque se perdió buena parte del conocimiento acumulado en el antiguo Fondo de Prevención Vial que administraba la industria aseguradora. No cabe duda de las buenas intenciones y esfuerzos realizados por la agencia recién creada, pero este problema de salud pública que estamos detectando demanda soluciones estructurales y la articulación de varias entidades del Estado para que el país cuente con políticas de seguridad vial adecuadas. Las acciones de esa agencia, por eficiente que ellas llegue a ser, tome nota, doctor Didier, claramente son insuficientes. Vale la pena mencionar también en este inventario de problemas la falta de rigor en el otorgamiento de licencias y en la verificación de la pericia de los conductores. Ser más estrictos en estos ámbitos ayudaría a tener conductores más capacitados y a reducir la accidentalidad. Es importante para este propósito fortalecer la homologación de las escuelas de conducción, especialmente para motocicletas. Es una tarea simple y absolutamente indispensable. Menciono otro hito de esta problemática, la falta de conexidad entre la fuente del riesgo y la tarifa. La tarifa del SOAT se establece con base en el tipo del vehículo. Esto no tiene ningún sentido. Ya es tiempo de vincular las tarifas del seguro SOAT al factor generador de riesgo, que no es el vehículo, sino quien lo conduce. Se cuenta en la actualidad con todos los medios tecnológicos y la información necesaria para implantar esta propuesta que tendría efectos notables en la reducción de los accidentes, tal como lo prueba la experiencia de otros muchos países. Si la conducta de cada quien incide en el costo de la póliza, todos tendremos incentivos adecuados para actuar con mayor prudencia. La evasión es altísima. Alrededor del 39% de los automotores que transitan en el país no cuentan con SOAT. Esto, por supuesto, erosiona las finanzas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por cuanto los costos de atención de las víctimas de accidentes viales que involucran a los evasores se cubren con recursos públicos del presupuesto nacional. En 2016, para dar un dato, el FOSIGA pagó 163 mil millones de pesos por ese concepto relativo a víctimas no identificadas. Reducir la evasión debería ser una prioridad de la agenda pública, de las autoridades y de las autoridades de tránsito, porque ayudaría a rehabilitar de alguna manera los problemas de equilibrio de las finanzas públicas del SOAT. Otro tema importante en este contexto es las diferencias regulatorias entre el SOAT y el Sistema General de Seguridad Social en salud que generan riesgo moral. Mientras que las aseguradoras deben pagar a las IPS en un tiempo perentorio las atenciones en salud, se les prohíbe exigir autorización de servicios y no pueden establecer redes de atención con prestadores de servicios de salud. Los demás actores del sistema no tienen esas limitaciones. En consecuencia, se generan incentivos para canalizar por el SOAT atenciones diferentes a accidentes de tránsito o para facturar precios mayores a los que se cobran en eventos de otro origen. No sorprenderá a los aquí presentes que están familiarizados con el tema, pero existen precios SOAT y precios no SOAT para medicamentos, procedimientos y terapias. Claramente los precios SOAT son más altos como consecuencia de una regulación defectuosa. Como es normal que suceda, todos estos problemas tienen delicados efectos aguas abajo, es decir, en los resultados financieros de las compañías de seguros que operan el ramo. Los resultados son muy preocupantes.
El SOAT arroja cifras negativas en los últimos 4 años y cerró en 2016 con una pérdida neta de 127.000 millones de pesos. Se pregunta uno hasta cuándo unos empresarios van a seguir postergando una legítima apetencia de lucro y seguirán soportando, mientras tanto, pérdidas de la magnitud que acabo de decir. Es evidente que la persistencia de este adverso desempeño pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Para evitarlo se hace indispensable la adopción de las reformas antes mencionadas, las cuales deben estar precedidas, dada su carácter apremiante, por las que garanticen la suficiencia tarifaria del ramo. Con fundamento en las conversaciones que hemos venido adelantando con el superintendente financiero, esperamos que en su intervención en esta misma convención el día de mañana nos aporte la visión que tiene para resolver la grave situación presente. Quiero ahora, casi para concluir, hablar un poco de nuestro relacionamiento en la industria aseguradora con las autoridades públicas. Habida cuenta de la intensidad de la regulación y supervisión que gravitan sobre el sector asegurador y de la existencia de coberturas de muy variada índole, debemos interactuar con diversas entidades del gobierno. Con varias de ellas hemos tenido durante el último año diálogos muy provechosos desde la óptica del interés público y la estabilidad de la industria aseguradora. Se lo agradezco al doctor Lega, quien recién llega a una posición importante en este ámbito. Con la Superintendencia Financiera hemos venido trabajando, entre otros temas, en la solución de los problemas que inciden en la sostenibilidad del SOAT, en la actualización del régimen de reservas, en la actualización de las tablas de mortalidad para distintos tipos de poblaciones, en el uso de canales innovadores para expandir la oferta de seguros a nuevas poblaciones. El equipo del Ministerio de Hacienda escuchó con atención nuestras observaciones en su momento sobre la reforma tributaria, en especial sobre la manera más eficiente de utilizar parte de los recursos del monotributo para generar mecanismos de protección social para pequeños empresarios. Y ha estado atento a los serios problemas que perturban el funcionamiento del seguro previsional de invalidez y sobrevivencia. A su vez, el Ministerio de Salud entendió las preocupaciones del sector expuestas en este mismo foro el año pasado sobre el aumento exponencial del saqueo a los recursos con los que se atienden los accidentes de tránsito. Las medidas oportunamente tomadas apuntan a la solución de los problemas que entonces denunciamos. El apoyo del Ministerio del Transporte, por último, ha sido vital para poner en marcha, como se hará formalmente mañana, la expedición electrónica del SOAT, una gran innovación que prontamente será replicada en otros ramos de la actividad aseguradora. A su vez, el Ministerio de Agricultura y su equipo han realizado denodados esfuerzos para mantener a flote el seguro agropecuario mientras se establecen instituciones que permitan fortalecerlo, especialmente en beneficio de la población campesina. A pesar de que las actuaciones y medidas que he mencionado implican el estricto cumplimiento de las obligaciones que gravitan sobre los servidores públicos, quiero agradecerlas para poner de presente la índole excepcional de lo que no vacilo en calificar como una grave omisión en la atención de las responsabilidades propias del Ministerio de Vivienda. Me refiero a la falta de reglamentación de los mecanismos de protección de los compradores de vivienda contenidos en la ley conocida como Anti-Space, presentada por el propio gobierno a consideración del Congreso para evitar que de nuevo ocurra lo que sucedió hace algunos años, que muchas familias perdieran sus ahorros de toda la vida como consecuencia del colapso de algunas edificaciones y de la demolición de otras por orden de la autoridad competente. Todo ello ocasionado por la negligencia del empresario constructor. La ley fue expedida, el doctor Didier participó activamente en ella, hace 1 año y 3 meses y por razones ignotas no ha sido reglamentada.
Ante esta falta de acción pusimos de presente ante el Ministerio de Vivienda que si se presentaba un nuevo episodio como el de Medellín, las personas afectadas carecerían de protección como consecuencia de la inactividad gubernamental y que en consecuencia los damnificados podrían pretender que el Estado les indemnice. Como se sabe, en Cartagena hace poco colapsó un edificio y hubo que desalojar otros. Sucede que en Cartagena no solo son de arena los castillos que hacen los niños, sino también las casas que le venden a gente honorable. Dadas estas omisiones que pueden constituir graves infracciones de la legislación disciplinaria, cuyos pilares son la eficiencia y la moralidad de los servidores públicos, quiero formalmente notificar que he presentado una queja ante la Procuraduría General de la Nación. La investigación pertinente se encuentra en curso, según he sido oficialmente informado por el procurador. Y terminaré con un comentario breve sobre lo que llamo hitos del debate político en un aspecto esencial, que es el proceso de paz. La violencia homicida, que venía reduciéndose desde 2002, ha continuado esa tendencia durante la administración del presidente Santos. Es evidente que el desarme y desmovilización de las FARC tienen un impacto muy positivo que vaticinamos perdurable. La conversión de ese movimiento guerrillero en un partido político parece cerrar de manera definitiva el largo ciclo de atrocidades que esa organización ha cometido. El reto que tenemos por delante es enorme. Estamos obligados a garantizar las vidas y seguridad de quienes se han desarmado y a abrir los espacios para que, saldadas sus cuentas con la justicia o por la vía de los indultos concedidos a los guerrilleros rasos, puedan vivir dentro de la legalidad. Apelo a los empresarios de mi sector y a todos los demás para que contribuyan a la generación de proyectos productivos y de empleo a fin de que los antiguos guerrilleros, muchos de los cuales provienen de los sectores más desamparados de la Colombia rural, tengan paz y pan. No puede ignorarse, de otro lado, que ese acuerdo ha dividido profundamente a la sociedad. Si fuera cierto que hemos vivido una guerra de 52 años, el nuestro ha sido un Estado fallido que apenas recupera su legitimidad gracias a la negociación con las FARC. Si todos somos culpables, la reconciliación entre los colombianos pasará por las ceremonias de expiación colectiva que al parecer organizará la Comisión de la Verdad. Si las iniciativas de desarrollo productivo requieren procesos vinculantes de validación social, como lo dice un proyecto elaborado por el gobierno, sería obvio que quienes gobiernan son las comunidades y no las autoridades de la República. Y habrá que ver si el derecho a la protesta, como se vislumbra en el Acuerdo del Teatro Colón, será un mecanismo para demandar la satisfacción de los derechos conculcados o para impedir que el Estado de Derecho funcione con normalidad. El gobierno negoció lo que le pareció mejor para nuestra nación. El Congreso evalúa y modula. Lo mismo ha comenzado a realizar la Corte Constitucional. En último término, los ciudadanos todos en los comicios del año entrante podremos confirmar o corregir el rumbo. Muchas gracias.